Ya nomás lo buscamos, ya completamos. Funciones vectoriales. Vamos a entrar, hoy vamos a poner ya diferencia, vamos a poner el tema de hoy, cualquier duda de temas anteriores lo podemos ver, no hay ningún problema. No, acá no lo tengo, acá no lo tengo, vamos a buscar el otro. Ya lo ubicamos enseguida, así empezamos. Teníamos derivada y diferencia, ese es nuestro tema. Bueno. Vamos a ingresar más gente que tenemos aquí. Vamos a ingresar, admito. Bueno, vamos completando ahí. Ya se están uniendo, así que estamos. No tenemos más, a ver si tenemos, no. Bueno. Bien, no sé si están viendo ahí ya el apunte, ya buscamos diferenciales y empezamos. Derivadas sucesivas, teorema Schwarz. Disculpe, se está viendo la carpeta de archivos. No sé si está mostrando el PDF. Ya te busco, sí, sí. Pero bueno. Diferenciales de... No, no es esa, espera un poquito. Derivadas y diferenciales. Vamos a poner que detenga. Bueno, ahí la buscamos. Derivadas y diferenciales. No sé por qué me tira ecuaciones diferenciales. A ver qué sale ahí. Bueno, está bien. Bueno, ahí lo deberíamos estar viendo, ¿no es cierto? Vamos a ingresar más gente. Sí, profe, ahí ya se ve. Bien, bueno, listo. Bueno, ya terminamos. Completamos el ingreso y largamos. Me sale con otro título, por eso. ¿No? Bueno, diferencial parcial, diferencial total lo vimos, aplicaciones también las vimos. Seguimos ingresando alumnos. No. Evaluación de los errores, también lo vimos, esos temas bien de práctica. ¿Se acuerdan que esto también? Acá había que ejercitar un poquito la memoria, lamentablemente. Sí, diferenciales de orden superior. Los diferenciales de orden superior es el tema que nos ocupa, ¿sí? Es lo mismo, ¿se acuerdan cuando vimos derivada de orden superior? Bueno, son temas que están muy relacionados, ¿sí? Entonces, los diferenciales de orden superior, ¿sí? Son temas que están muy relacionados con es lo mismo que hacíamos con derivada, hay que hacerlo con diferenciales, porque en definitiva estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen como siempre una función z, acuérdense, ahora vamos a hablar siempre que tiene una función z igual a f de x, continua y con derivadas parciales continuas. El equivalente a lo que decíamos el año pasado de función continua y derivada, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hacemos es planteamos la fórmula del diferencial de z, ¿sí? Planteamos la fórmula del diferencial de z, ¿sí? Que lo vimos en la clase pasada, era la deriva parcial de z con respecto a x por su diferencial,
la de z con respecto de i por su diferencial. ¿Sí? La de z con respecto de x por su diferencial, la de z con respecto de i por su diferencial. ¿Sí? Bueno, eso lo vimos en la clase pasada. Recuerden que es diferencial total porque estamos teniendo en cuenta las derivadas parciales respecto a cada una de las variables. ¿Sí? Entonces es diferencial total. Si yo considerara todas constantes menos una, sería un diferencial parcial. ¿Sí? Eso para revivir un poquito lo que ya vimos, cosas bien empalmado. Bueno, por supuesto que este diferencial, a ver, sigue viniendo gente, bueno, este diferencial, por supuesto, es que es válido, ¿no es cierto? Si es que así x no fueran variables independientes, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer que x e y son las dos variables independientes para no confundir con lo que ya venimos planteando. Si yo, una vez que yo tengo el diferencial de z, que es este, lo vuelvo a diferenciar, no a derivar, a diferenciar, ¿qué quiere decir eso? Que voy a sacar, voy a derivar esta expresión y lo voy a volver a multiplicar por el diferencial. Entonces, directamente tendría esto. O sea, lo que yo voy a diferenciar va a ser esta expresión, completa. Derivada parcial de z con respecto a x, acá lo tienen clarito, ¿ves? Yo hago la derivada segunda, lo llamo diferencial segundo de z, va a ser diferencial de esta expresión, ¿sí? Más el diferencial de esta expresión. ¿Sí? Que es como le decía recién, va a ser el diferencial de esta expresión por el diferencial x. El diferencial de esta expresión por el diferencial y. ¿Sí? Vamos entonces, yo tengo esto. Entonces yo cuando tomo el segundo, directamente el que va a tener segundo va a ser este. Entonces directamente es el diferencial de esto más el diferencial de esto. ¿Sí? Pero estas son funciones de x, y, ¿no es cierto? Entonces, vamos a desarrollar cada uno de estos. ¿Sí? Acá no se confundan, lo que vamos a desarrollar acá es esto. ¿Sí? El diferencial de la derivada de z con respecto a x, y acá había diferencial. Después esto lo multiplicar por este diferencial de x. Porque cuando preguntamos por ahí no saben de dónde sale. No, lo que yo voy a desarrollar acá es solamente esto. Me queda esto. Y cuando desarrolle el otro, me va a quedar esto. ¿Sí? Le digo porque son las preguntas de examen. Bueno, entonces, yo tengo que hacer el diferencial de la derivada parcial de z con respecto a x, con respecto a x. ¿Sí? Porque la variable es x. Entonces, va a ser, no se olviden que en el diferencial yo ponía primero respecto de x por el diferencial, más después con el diferencial. Entonces me va a quedar derivada parcial. A ver, sigue viniendo gente. Bien. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la derivada parcial de esto con respecto de x por el diferencial de x, más la derivada parcial de z con respecto de x por el diferencial de y. Y bueno, entonces esto solo va a ser la derivada segunda de z con respecto de x dos veces, y acá va a ser la cruzada. Acuérdense que acá hay al revés, de z con respecto de x, y después con respecto de y. Por el este diferencial y que aparece ahí es este, que es el mismo que yo tengo ahí. Porque yo acá, entonces, ese es el asunto que tiene que tener en cuenta. Se me genera al aparecer, se me genera el diferencial. Después voy a tener que tener en cuenta este y este. Entonces, vuelvo al anterior y reemplazo. Tengo esto, esto es lo que yo obtuve, ¿no es cierto? Este que me aparece acá es el que, cuando yo, este que yo tenía acá me vuelve a aparecer acá. Y este que yo tengo acá me vuelve a aparecer acá. ¿Sí? Vamos, y bueno, y este otro son los que se generan por diferencia. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. De ahí viene este diferencial de x por este, mira, diferencial x al cuadrado. Acá me queda diferencial y diferencial x, ¿sí? Diferencial y diferencial x, acá me queda diferencial x, diferencial y, y acá me queda diferencial y al cuadrado. Pero fíjense, acá no tengo derivadas segundas. ¿Sí? Tenemos 5 alumnos más. Bueno, ahí está. Yo acá tengo derivadas segundas. Tengo derivadas segundas, ¿sí? Que por el teorema Schwarz, ¿sí? Van a ser iguales. Entonces yo acá, este y este son idénticos estos términos, porque esta derivada es igual a esta, ¿sí? Por el teorema Schwarz. Porque estoy derivando y las derivadas una sola vez, es la misma. Y bueno, directamente
este más este, más dos estes, o sea, dos veces, me queda este. Ese sería el diferencial de segundo orden. O sea, ¿cómo lo escribimos? Diferencial de segundo orden es la derivada segunda de x respecto a x 2 veces, lo mismo que tiene. ¿Sí? Bien. Entonces, también la fórmula que usamos, esta es la fórmula reducida. Fíjense que tiene una forma simbólica. ¿Sí? Porque este 2 acá no significa, no significa exponentes, por eso lo ponemos entre corchetes, no significa exponente, sino simbólico. ¿Sí? Bueno, estamos sumando gente, creo que estamos más o menos. Bueno, ¿sí? Entonces, fíjense que todo esto asociado, ¿se acuerdan? A cuadrado del primero, dos veces el primero por el segundo, cuadrado del segundo. No es cuadrado, es derivada segunda. Pero yo le digo para que lo piensen. ¿Sí? Por eso es que usamos esta simbología. Pero no quiere decir que sea exponente. Entonces, pueden obtener diferenciales de segundo, tercero, ¿sí? Hasta tener, si nosotros decimos, primero demostramos con dos, pues bueno, puedo tener 3, 2, acá vamos a ver cómo generamos, a ver, tenemos más gente, sí. Bueno, fíjense cómo generamos los diferenciales. Y bueno, el tercero sería lo mismo, ¿se acuerdan cómo era la fórmula, no? Cuando desarrollamos el binomio elevado al cubo, era cubo del primero más dos veces el cuadrado del primero por el segundo, más tres veces el primero por el cuadrado del segundo, bueno, más el cubo del segundo. Bueno, acá es lo mismo, nada más que en vez de cubos son derivadas. Derivada tercera de z con respecto a x al cubo, por el diferencial de x al cubo, tres veces, el diferencial de x dos veces, sería cuadrado del primero por el segundo, x dos veces, diferencial de x acá, diferencial, entonces ahí lo tienen. No vamos a avanzar más de esto, ¿sí? O sea, eso es el tercero. El de cuarto lo mismo, tendría que hacer el desarrollo por binomio de Newton, y después reemplazar lo que son. Pero bueno, en el práctico no sé hasta dónde llega. Eso es problema del práctico. ¿Sí? Bueno, acá tiene un ejemplo de un diferencial tercero, lo vemos solamente, le dan una función, x a la cuarta seno de 5i, entonces este es el diferencial de z. Entonces acá tienen que calcular los tres diferenciales. De primer orden es la derivada parcial de la función con respecto de x por el diferencial x. Es 4x al cubo por el seno, ¿no es cierto? Que se mantiene constante, por el diferencial de x. Más, ahora mantengo constante el x a la cuarta, y la derivada del seno es el coseno, coseno de 5i diferencial de i. Está muy lindo. Y como es seno de 5i, es por u', o sea, por el 5. Por eso, de ahí sale el 5 este. El x a la cuarta que se mantiene. Bueno, después usted háganlo con un papelito, porque así, para hacerlo en el aire, bueno, acá lo mismo, este es muy fácil. El derivado, el diferencial de segundo orden, ¿cómo sería? La derivada de esto con respecto de x sería 4 por 3, solía ser 12, x al cuadrado por el seno, ¿sí? Más dos veces, más dos veces, a veces le complica un poco, tendrían que hacer, y ahí tendrían todas las derivadas. Háganlo en un papelito, el práctico lo van a ver. Y acá tiene de tercer orden, ¿sí? Pero bueno, lo que nos importa a nosotros a nivel teórico es esto. Entonces empezamos de considerar la fórmula del diferencial total y directamente le hacemos diferencial del diferencial. Diferencial del diferencial, ¿sí? Y bueno, y lo llamamos, este es un problema de notación, yo lo llamo, dice que tenemos gente, pero no los veo, bueno. Bueno, diferencial del diferencial y listo. Bueno, entonces diferenciamos esto. Recuerden que es el diferencial de este por el diferencial X, y después acuérdense que todos son los que tenemos que arrastrar hasta el final, ¿no? Pues desarrollamos primero solamente este y solamente este. ¿Sí? Complicamos el teorema de Schwarz y listo. A nivel teórico es muy fácil. Y es un tema que se evalúa. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Seguro que no? Muy bien. Si no hay dudas, preguntas, seguimos adelante entonces. Este es el curso 2 de 3. Estamos hablando de... Muy bien.
Bueno, seguimos siguiendo, ¿sí? Seguimos siguiendo. Vamos a la derivación de las funciones compuestas, ¿sí? Derivación de funciones compuestas. Acá la cosa cambia, ¿sí? Son dos temas importantes, derivación de función compuesta y derivación de función implícita. Son dos temas muy, muy evaluables, ¿sí? Y con bastantes... hay que estudiarlo bien. Usted tiene una función escalar de variable vectorial, ¿no es cierto? La función, bueno, es la famosa función z igual a f de x, y, ¿sí? Pero, a su vez, x e y van a ser funciones de variable independiente. O sea, es el caso típico de la función compuesta. El año pasado, ¿cómo era? Igual f de x, ¿no es cierto? Y x era no, y nosotros llamamos igual a g de x, y x era f de u. ¿Se acuerdan? Que después, bueno, es lo mismo. Yo tengo entonces z igual a f de x, y, pero a su vez x e y son funciones de u y b. O sea que las variables independientes para mí van a ser u y b. ¿Sí? Esas van a ser las variables independientes. Yo tengo z una función de dos variables, x e y, pero a su vez x y son funciones de u y b. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable independiente va a ser u y b. Y aquí va a tomar el rol de variables intermedias. Entonces yo digo directamente que z va a ser igual a la función de xy, que en vez de escribir xy pongo phi sub 1 de v y phi sub 2. Lo único que yo he hecho es reemplazar acá, ¿sí?, x por phi sub 1 de v e y por phi sub 2 de v. ¿Me siguen? Bien. Por supuesto que a mí me va a interesar calcular la derivada parcial de la función, que es z, respecto a que y a las variables independientes, que son u y b. Entonces voy a tener que calcular acá dos instancias de cálculo, ¿no es cierto? Voy a tener la derivada parcial de z con respecto de u y la derivada parcial de z con respecto de b, pero sin necesidad de recurrir a esta función, solamente con lo que yo conozco, igual que lo que hacíamos el año pasado. Entonces, por supuesto que van a ser funciones continuas con derivadas parciales también continuas respecto a las variables. Eso es siempre. Entonces voy a trabajar con u y con b, porque la variable independiente es u y b. O sea que yo los incrementos, el año pasado se los dábamos a x. Ahora no. Los incrementos ahora se los vamos a dar a u. Pero cuando yo incremente u, se me va a incrementar x. Cuando yo incremente b, también se me va a incrementar x. Lo mismo con y. O sea que, como se dan cuenta, esto es un lío, ¿sí? Entonces, vamos tranquilo, vamos por parte. Olvidémonos de b por ahora, vamos a incrementar simplemente u en delta u. Yo incremento u en delta u y mantengo en constante toda la otra, que sería la variable b. Siempre lo hago con dos. Si fueran 3, tendría que incrementar uno y mantener constante las otras dos. Bueno. Bien, entonces, cuando yo incremento u en delta u, me va a afectar a x e y, como recién les dije, ¿no es cierto? Acá lo tienen, y esto se lee incremento de x debido solo a u, incremento de y debido solo a u, por eso está como subíndice, ¿sí? Bueno, entonces, cuando yo, como a mí se me incrementaron x e y, también se me va a incrementar z. Entonces, el incremento de z va a ser derivada parcial de z con respecto de x por el incremento de x debido a u, ¿sí?, más derivada de z con respecto a y por el incremento de u, de y debido a u. Yo incrementé u solamente, entonces incremento de x debido solo a u, incremento de y debido solo a u, más e sub 1 por los dos incrementos, ¿sí? Esa era, ¿se acuerdan?, la definición de incremento. Fíjense que estos dos yo los voy a poder despreciar, ¿no es cierto?, tranquilamente. ¿Por qué lo voy a poder despreciar? Lo voy a poder despreciar por el simple motivo de que esos elementos van a ser infinitésimos de orden superior, ¿sí? A ver si tengo algún alumno. Un segundo. ¿Estamos entonces? ¿Estamos en claro? Entonces, yo incremento u en delta u, mantengo constante la variable b.
Entonces, X e Y se van a incrementar en esto y en esto. ¿Sí? Eso quedó claro. Entonces acá, creo que le quedó claro esto, ¿no es cierto? Esto es lo que vi para clases anteriores. Estos dos son de orden superior, que después los despreciamos, pero por ahora los mantenemos. ¿Mm? Dividimos todo por delta U. ¿Qué tengo acá? Si yo divido todo por delta U, voy a tener un cociente incremental, que ya nos recuerda de la vieja definición de derivada. Límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero. Entonces, yo voy a tener delta Z sobre delta U. ¿Sí? Entonces, va a ser la derivada parcial de Z con respecto a X y voy a tener esta relación, ¿no es cierto? Directamente yo divido todo por delta U. Yo, por supuesto, que el delta U lo afecto al incremento para tener acá un cociente incremental. Acá no lo tengo el incremento. Listo. ¿Lo entienden? ¿No es cierto? Yo donde este incremento lo divido por esto, porque estos son funciones. Y bueno, hasta ahí estamos. Acá también, por supuesto, lo divido por delta U. Bueno, por supuesto que, ¿qué pasa? Cuando delta U tiende a cero, el incremento de X debido a U también va a tender a cero. Y el de Y también va a tender a cero porque delta U tiende a cero. Y, por supuesto, los infinitésimos ya tienden a cero. Entonces, yo tomo límite. Cuando yo tomo límite, fíjense qué extraordinario, cómo se simplifica. Al tomar, esto en serio todo lo que estaba en que tenía, pero no lo veo. Bueno, no sé. Acá está. Bueno, pobrecitos. Bueno, hay uno que va afuera por llegar tarde, pero bueno. ¿Estamos de acuerdo entonces? Esto, fíjense, es el límite de un cociente incremental de una función respecto de su variable independiente, que es por definición la derivada. ¿Sí? Parcial, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, esto que tengo acá no es otra cosa que la derivada parcial de la función z respecto de u. ¿Por qué? Porque es el límite del cociente incremental del incremento de la función z con respecto al incremento de la variable u cuando éste tiende a cero. Que esa es exactamente la definición de derivada. En este caso, parcial, porque tengo u y b. ¿Estamos? Entonces, esto es derivada parcial de z con respecto a u. Esto queda como está. Y esto no es otra cosa, porque aquí es una función. Es el incremento de x de la función x debido a u. O sea, es un cociente incremental. Entonces, ¿qué es esto? Es la derivada parcial de x con respecto de u. Derivada parcial de x con respecto de u. Y acá lo mismo. Esto queda igual, y esta es la derivada parcial de y con respecto de u. Y todo esto muere. Pues son infinitésimos de orden superior. Este tiende a cero y este también. Bueno, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? No. Abren su micrófono y consultan. Bueno, no vamos a hacer todo de nuevo, pero yo acá al principio podría haber dicho incremento B en delta B. Y esto sería todo exactamente igual, nada más que tendría los incrementos de X debido a B. El único que cambiaría. Y llegaría exactamente lo mismo, o sea que esto lo transcriben acá es igual. Derivada de Z con respecto a B ahora va a ser la de Z con respecto a X, que esa la tenía. Y bueno, en vez de ser de X respecto a U, va a ser de X respecto a B. En vez de ser, como se dan cuenta, es muy fácil. Pero esto es lo que se llama la regla de la cadena. ¿Sí? Lo que yo les aconsejo a mis alumnos siempre es hacer un arbolito. Como hacíamos el año pasado, ¿no es cierto? Directamente ustedes tienen Z igual a f de x, y se ponen Z, y acá abren dos ramas, ¿no? Un gráfico. Acá ponen Z, acá ponen X, Y. Y acá ponen X, ponen V, y acá ponen V. Y después van siguiendo las ramas del arbolito y le sacan. Directamente la famosa, la de Z respecto de X, la de X respecto de Y. En dos variables, no, pero cuando sean 3, 4 variables se les puede complicar. Y acá tienen el caso de una superfunción, Z, ¿no es cierto? F de m variables, ¿sí? De m funciones vectoriales, y bueno, y todas estas son todas funciones. Estas que tienen acá van a ser funciones, ¿sí? Todas estas van a ser funciones ¿de quién? De x incluido xn. ¿Sí? Entonces acá tengo Z es función de m variable. Y para hacer funciones g de n variable. Bueno. Entonces pueden aplicar la regla de la cadena. Vamos a dejarlo acá las dos juntas, así ven las dos. Vamos a dejar en la pantalla los dos, así los vemos. Yo tengo, acá sí les conviene hacerse el arbolito porque es un lío, ¿no? Debería tener entonces. Z
es función de I1 y 2. Ustedes ponen Z, ponen I1 y 2, y acá cada una de estas es X1 y X2. Entonces, Z con respecto a X1 va a ser Z con respecto de I1 y 1 con respecto a X1. Z con respecto a I2 y 2 con respecto a X1, bla, 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 hasta la última. ¿Sí? Ahí lo tienen entonces. Por supuesto, esto lo van a dar en el práctico, si no, no queda ni el profe. ¿Sí? No se lo van a dar en el práctico. Pero bueno, a nivel teórico tenemos que decirlo, que está, que existe. No se trabajan con 2 o 3 variables nada más, ¿sí? 2 o 3 variables y con eso alcanza para que aprueben la gran mayoría de ustedes como es nuestro deseo. Bien, qué lío, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda? No pretendo que lo sepan, pretendo que cuando lean lo entiendan, porque esto es así, esto, ya les digo, para saber esto hay que agarrar una hojita, papel o una pizarra o lo que quieran, pero escribir, ¿sí? No, sí, profe, lo leí varias veces, la solución no está. Esta no se estudia como una materia convencional, esto se estudia escribiéndolo. Y es bravo. No se olviden que en forma presencial, como van a hacer sus exámenes, va a ser todo, van a tener todo desarrollo, o sea, van a tener que aprenderse los desarrollos. Por eso que yo trato de que no usen la memoria, ¿sí? Si bien ustedes todavía la memoria les funciona bien, hay que tener... Bueno, fíjense, acá tiene un caso ya, vamos a complicarlo un poco, porque esto parecía ser muy fácil. Yo tengo que W omega es función de X y Z, pero la variable independiente va a ser una sola. ¿Sí? X es variable intermedia, ¿no es cierto? Porque está acá, pero a su vez es variable independiente. Acá yo le pondría, para no confundir, que X igual a X, ¿no es cierto? Es 2 funciones, variable independiente y variable intermedia. Pero no tienen 2 acá, sino que tienen una sola. Entonces ahí va a ser G sub 1 de X y Z es G sub 2 de X. Cuando hacen el arbolito ponen omega, X y Z. Pero todas son función de X. ¿Sí? Y bueno, acá lo tienen. ¿Ve? X, G sub 1 de X, que es y G sub 2 de X, que es Z. Y bueno, aplican la regla de la cadena. Vamos a tener omega con respecto de X, vamos a tener una sola. Derivada. Por eso es que lo pongo con este símbolo. Este símbolo D significa diferencial o derivada total. Y este es el símbolo de Jacob, que significaba derivada parcial. Esa es la gran diferencia. Esta es la derivada total con respecto a X y esta es la parcial con respecto a X. ¿Sí? Acá la considero como variable independiente y acá la considero como respecto a la función total. Entonces, fíjense qué lindo. Derivada de omega con respecto a X, X con respecto a X, que ya saben que es 1, omega con respecto a Y con respecto a X, omega con respecto a Z, Z con respecto a X. Y acá lo tienen, fíjense que va. Entonces acá es lo que yo les aclaré recién, esta diferencial total es la derivada de la función compuesta, de la función total. ¿No es cierto? Derivada de la función compuesta. Y esta es una derivada parcial, ¿sí? Es derivada parcial de esta funcióncita que tienen acá, ¿sí? Es derivada parcial. Eso sería para que no nos confunda. Una es total y la otra es parcial. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos? Si hay duda, lo revisamos rapidito. Acá tengo un caso particular. X, acá me dice, ¿no es cierto?, que X es una variable intermedia porque yo sé que entonces va a depender de G sub de X, va a depender de sí mismo, acá tenemos que agregar X igual a X, y G sub 1 de X, Z es G sub 2 de X. En definitiva, son todas funciones de X. Por eso es que omega va a ser F de X, G sub 1 de X y G sub 2 de X. Bueno, la regla de la cadena, como dijimos antes, deriva de omega con respecto a X, total porque es una sola variable independiente, X. Entonces, omega con respecto a X, diferencial de X respecto de X. Omega con respecto de Y con respecto de X, diferencial de omega respecto de Z, Z con respecto de X. Como este es 1, se simplificó bastante la jugada. Y San se acabó. No es tan difícil. Bueno, acá tienen ejemplos, como siempre no son ejercicios, son ejemplos, o sea, son muy simples. Z es X coseno de Y.
Y me dicen que x es igual a u por b y igual a u cuadrado seno de b. Bueno, con esto solo pueden calcular. ¿Cuántas derivadas van a tener que calcular? Bueno, por lo que yo veo, las variables independientes son u y b. Entonces son dos. Hay que calcular dos derivadas. La de z, que es la función total, respecto de u y respecto de b. Y bueno, acá aplican la formulita, la regla de la cadena, y le van dando. ¿Sí? Tienen que hacer las derivadas. Tienen que hacer la derivada de... ¿Sí? Empiezan haciendo la regla de z y z. Aplican, sería la fórmula clásica, esta que teníamos acá, ¿no es cierto? Para no confundirlo, aplican esta fórmula, z respecto de x, x respecto de b. Y bueno, y acá hacen todo el desarrollo. No se lo digo acá, pero no tiene sentido. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo directamente, ¿no es cierto? Cuando deriva z respecto de x, le va a dar 1 por el coseno de 2i, ¿no es cierto? Y la derivada de x con respecto de u le va a dar b, de ahí sale el b este. Bueno, cuando lo hagan ahí se van a dar cuenta, es muy simple. Simplemente aplicar la fórmula de multiplicación. Esta es derivación de función compuesta, tema fundamental de exámenes finales. ¿Sí? Como ven, es muy fácil. Si le llega a tener la suerte de que le toque ese tema, ¿sí? Directamente hacen solamente lo que vimos para dos variables y el caso particular de cuando una es a la vez independiente. ¿Sí? Si no tienen tanta suerte y le toca derivación de funciones implícitas, bueno, no son gente de suerte, esto es más complicado. ¿Sí? Pero bueno, tampoco es, vamos a ver tranquilo, hay 4 casos, ¿sí? Se pregunta mucho en los finales, es un tema hermoso porque es muy abarcativo, pero si entendieron bien el anterior, no hay mayor problema. Bueno, ¿qué va a cambiar acá? Función implícita. Función implícita, recuerden que era una función entre las variables, pero no había una en función de la otra, no había una explicitada formalmente. No había una función explicitada formalmente. Entonces, la función que ustedes van a considerar, vamos a considerar el caso de función implícita, g de xy igual a 0. G de xy igual a 0. Bueno, decimos que nos va a definir implícitamente a la y igual f de x. Lo mismo que hacíamos el año pasado, este en realidad es el caso que ustedes veían el año pasado. Nada más que con dos variables en este caso, ¿no es cierto? Bueno, pero la implícita es la misma. O sea, usted tiene g de xy igual a 0. Esa era la implícita. La implícita. Y la explícita era esta. Igual a f de x. Eso es lo mismo. G de x, f de x. Bueno, vamos a la existencia y derivabilidad. Esto es muy importante. ¿Cuándo existe y es derivable la función implícita? Fíjense que es tan importante que si no cumple esto, chao, no hay que hacer más nada. No existe. Por eso se llama teorema de existencia y derivabilidad de la función implícita. Bueno, es muy fácil analizarlo. G de x igual a 0 es una función continua, como siempre, continua al punto. Va. Si en ese punto g de x0 y 0, o sea, tiene que haber un punto g de x0 y 0 igual a 0 para que se cumpla, que exista la función. ¿Sí? Esto es bastante obvio. O sea, tiene que en un punto interior al dominio, cualquier punto perteneciente al dominio, se cumple que g de x0 y 0 igual a 0. Eso quiere decir que sea continua. Al ser continua se cumplen todos los puntos. Tienen que existir las derivadas parciales y ser continuas en un entorno, ¿no es cierto? Tienen que existir g con respecto a x, g con respecto a y. Existir y ser continua. Y por supuesto que esta tiene que ser distinta de 0. ¿Por qué? Porque después me va a aparecer en un denominador. ¿Sí? Ustedes acá no lo ven, pero entonces ese sería el teorema de existencia y derivabilidad. Cumplir 3 condiciones. Tiene que existir g de x0 y 0 igual a 0, tiene que existir en el punto. Que x0 y 0 es un punto en particular. Acá me dice que g de x igual a 0 es una función implícita. Acá me exige que tiene que existir el punto x0 y 0 que lo estoy estudiando. Tiene que tener derivadas parciales continuas en un entorno de ese punto y la derivada parcial respecto de y tiene que ser distinta de 0. Evaluada en ese punto, por supuesto. Bueno, entonces si se dan estas 3 condiciones decimos que sí, que es una función implícita y que es derivable. ¿Sí? Bueno, si no, a lo mejor sería una función implícita, pero no sería derivable. Para que sea derivable tiene que cumplir las 3 condiciones. Que
g de x y 0 es igual a 0, de que existan las derivadas parciales continuas, ¿sí? Y además que sea distinto de 0 la derivada parcial con respecto de y. Bueno, entonces es muy simple esto. Yo tengo que calcular las derivadas de la función, de esta función sin conocerla, a partir de esta. Así es como hacíamos el año pasado. La derivada de esta sin conocer. Bueno. Que es el caso más fácil. Siempre el primer caso es el más fácil. Entonces, este sería nuestro primer caso. La función va a ser g de x igual a 0, que define implícitamente a la y igual f de x, ¿no es cierto? Es una sola la que define, porque son dos variables. G de x es función implícita, igual f de x es función explícita. Bien, yo quiero calcular la derivada de esta sin conocerla. ¿Sí? Bueno, acá no la conozco. Podría despejar, sí, bueno, no siempre se puede, no siempre es tan fácil. Bueno, lo tenemos que calcular a partir de G, no hay duda. Bueno, entonces yo tengo diferencial de y con respecto de x. Pongo total, porque es una sola variable, ¿sí? Por eso acá pongo el símbolo de total, que es la letra D minúscula. No pongo el jacobiano, el símbolo de Jacob, sino la D, que significa el total. Bueno, vamos a ver, es muy simple. Hacemos el arbolito, regla de la cadena. Yo tengo g de xy igual a 0. Entonces pongo g, acá pongo x, una rama, y acá y, dos ramas. ¿Lo ven ahí? X, y, dos ramas. X, x, y, x. ¿Sí? Es el caso en que... Bueno, entonces directamente acá tienen la formulita. G con respecto a x, y x con respecto a x. O sea, yo hago g con respecto a x, x con respecto a x. G con respecto de y con respecto de x. G con respecto de x, voy acá, x respecto de x. G con respecto de y, voy acá, y respecto de x. Y bueno, sería esto. Por supuesto que esto es 1, entonces le queda así. ¿Sí? Bueno, entonces la forma se le reduce a esto. Bueno, directamente, yo conozco G, o sea que yo puedo calcular las derivadas parciales de G respecto de x y G respecto de y. Ningún problema. La función G es función dato. Y bueno, directamente yo despejo diferencial de y con respecto de x, que es lo que me interesa. Entonces, diferencial de y con respecto de x, lo despejan de acá. Este que está acá pasa al otro miembro con signo menos, de ahí sale este signo menos. Yo tengo que despejar este. Entonces, este lo pasa al otro miembro, signo menos. Y bueno, una vez que hice eso, este me queda multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo. Y fíjense, por eso es que yo le exigía al principio de que la derivada parcial con respecto de y fuera distinto de 0. ¿Sí? Bueno, como todo primer caso es más fácil. ¿Sí? Este el primer caso es más simple, más fácil. Bueno, traemos un poquito como hacemos siempre. Primer caso entonces, la función implícita es g de x igual a 0, la más simple, entonces y va a ser f de x. Yo voy a calcular la derivada de y con respecto de x sin conocerla, directamente a partir de esta. ¿Qué hago para eso? Aplico la regla de la cadena. Yo tengo g de xy igual a 0, x es variable independiente e intermedia a la vez, y es función de x. Aplico la regla de la cadena. G con respecto de x con respecto de x. G con respecto de y con respecto de x. Esto me da 1, ¿sí? Y esto es lo que me interesa calcular. Fíjese, acá también es total, porque depende solo de x, ¿sí? También es total. Y bueno, así de fácil. Ya está. Esto es distinto de 0. Bueno, ahí está muy fácil. Fíjense qué interesante. Acá tienen algunos ejemplitos, ahí lo tienen con respuesta, lo hacen si quieren, si no, no importa. Esto en el práctico lo van a ver hasta el cansancio. Vamos al segundo caso, que ya complicamos un poco más la jugada, no la complicamos tanto. En vez de 2 variables, van a ser 3. Así de fácil. Voy a tener g de x y z igual a 0. G de x y z igual a 0.
¿sí? Que va a definir implícitamente a la función z igual f de xy. Esto lo tienen que memorizar. ¿Cómo planteo el caso? Yo tengo g de x y z va a ser la única función. La defino como función de xy. ¿Sí? Esa va a ser la función que yo voy a definir. Z. Yo tengo g de 3 variables. Defino la función de la última, en función de las dos anteriores. Entonces, yo tengo que calcular las derivadas de esta función z respecto de x, y. O sea que vamos a hacer derivadas parciales. Antes era y función de x, por eso era una sola, que yo se lo aclaré eso. Ahora no. Ahora yo tengo que z es función de x, y entonces voy a tener que calcular dos. Segundo caso, son dos las que voy a tener que calcular. Z respecto de x y z con respecto de y. Y bueno, hago lo mismo que hago siempre. La regla de la cadena. Acá lo tienen bien para armar el arbolito. Yo tengo g de x y z igual a 0. X depende solo de x. Y depende solo de y z depende de las dos anteriores. ¿Ven cómo se arma el arbolito? Sabiendo eso, además ya lo saben. Yo tengo g de x y z igual a 0. Lo que me dice acá, yo tengo que calcular z igual a f de xy, es la que define implícito, entonces x, y es y z es f de xy. Bueno, ¿cómo calculo la de z respecto de x? Derivo respecto de x. Entonces yo tengo g respecto de x acá, y acá x respecto de x, más g respecto de y respecto de x, perdón, estoy derivando siempre respecto de x, y g respecto de z, z respecto de x. Yo estoy derivando siempre respecto de x. Por supuesto que este es 1, ¿no es cierto? Y este es 0, porque ambas son variables independientes. ¿Sí? Entonces es 0. ¿Se dan cuenta cómo se simplifica? Repito, yo armo esto y armo el arbolito. Voy a derivar respecto de x. Entonces, g respecto de x respecto de x. G respecto de y respecto de x, y z, directamente. Fíjense que esto lo quería aclarar. Yo acá pongo el signo diferencial total, porque x depende solo de x, y depende solo de y, también va el total. Pero acá, como z depende de x, y va el símbolo jacobiano, de derivada parcial. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta. Acá va el de total, y acá va el de parcial. Ojo. Bueno, estos saben que es 1, estos saben que es 0, porque el diferencial de las dos son variables independientes. Entonces, directamente le quedó más chiquitito el problema. Bueno, entonces, directamente, tienen que despejar esta, que es la que les interesaba a ustedes. Como antes, pasan esta al otro miembro, con signo menos, y ahí lo tienen. ¿Sí? Y bueno, es muy fácil. Y lo mismo para ahí, exactamente igual para ahí, ¿no es cierto? Aplican las reglas de la cadena. Exactamente lo mismo. Cuando arman ustedes van a tener G respecto, la diferencia es que acá va a ser respecto de I, y acá va a ser parcial respecto de I. Es la única diferencia. Por supuesto que este va a ser 0 y este va a ser 1. ¿Cierto? Entonces le va a quedar G con respecto de I solamente. O sea, esto va a ser 0, murió. Y acá va a quedar G con respecto de I por 1, que es derivada parcial de G con respecto de I. Y acá sí va a quedar el término completo. Despejan este, que es el que le interesa. Este lo pasa al otro miembro con signo menos y obtienen este. Y listo. Y siempre tiene que ser distinto el 0 el denominador. Y bueno, y acá tiene una fórmula en general, ¿no es cierto? Tenemos la de n variable. G de x1, x2, xn, y, allá lejos, y tengo que tener una que sea la que yo quiero explicitar, por eso que acá la distingo. x1, x2, xn, y es otra variable más. Y f de que. Entonces directamente aplican la misma formulita. Y acá tienen algunos ejemplos para que lo hagan en su casa, si le interesa, con respuesta. Vamos al tercer caso, que acá viene, hay que aplicar la regla de Kramer del álgebra. Pero bueno, ustedes son buenos en álgebra, así que no hay problema. Vamos al tercer caso. Tenemos que ver el tercer caso y tenemos que ver el cuarto caso, que ahí se súper complica. ¿Sí? En el cuarto caso se súper complica, ¿no es cierto? Porque ahí ya tenemos que plantear dos determinantes. Bueno, ya vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Sí? Así, total, ya la próxima clase veremos lo que nos falte, si nos falta, y después ya empezamos con derivada direccional, que es el objetivo de la próxima clase, ¿no?
Tenemos que ver derivadas direccionales. O sea, son todos temas, los temas más complicados de esta unidad en particular, les digo que son este que vamos a ver ahora. O sea, vamos a ver con la calma, con el tiempo, que hasta ahora vieron que era fácil, ¿no? Este tampoco es difícil, pero es largo. Vamos al tercer caso, por lo menos veamos muy bien el tercer. Tercer caso. Ustedes van a tener un sistema de funciones, ahora van a tener g sub 1 de x y z igual a 0, g sub 2 de x y z igual a 0. Cuidado, es parecido al segundo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no tengo una función g de x y z igual a 0, sino que tengo un sistema de funciones. Les digo para que no lo memoricen a los casos, sino para que vean qué elementos hay, ¿no es cierto? En el primer caso era muy parecido, ¿no es cierto? G de x igual a 0, no. En el segundo caso eran 3 variables, pero acá va a ser también 3 variables, pero van a ser un sistema de funciones. Por eso lo llamo G sub 1 y G sub 2, no lo llamo más G. G sub 1 de x y z igual a 0 y G sub 2 de x y z igual a 0. Y las funciones que me define implícitamente son y y z. O sea que tengo como variable independiente x, ¿no es cierto? O sea, y y z, ambas funciones de x. ¿Sí? O sea que variable independiente gracias a una sola. En este tercer caso. No va a ser así en el cuarto. Tengo e y x, es la variable independiente. Entonces, ¿qué tengo que calcular yo? Bueno, yo tengo que calcular la derivada de y con respecto de x y la de z con respecto a x. Porque son las dos funciones que yo explicité. ¿Sí? Vuelvo. Yo acá tengo g sub 1 de x y z igual a 0, un sistema de funciones implícitas, dos en este caso. Pero cuando yo la defino implícitamente, yo defino implícitamente y z como función de x, pues considero x como variable independiente. Va a ser intermedia independiente a la vez, ¿no? Por lo que vimos antes. Pero bueno, ¿estamos? Y ahí empieza a calcular la derivada de las funciones explícitas. Y con respecto de x, z con respecto de x sin conocerlas. Acá no la van a poder conocer de ninguna forma. Bueno, esto es muy simple. Pero hay que aplicar las reglas de la cadena. Fíjense, yo tengo acá tiene el sistema para que hagan el arbolito. G sub 1 de x y z y G sub 2 de x y z. Vamos a empezar por esto. Yo tengo G sub 1 de x y z igual a 0. Y siempre va a ser esto, ¿no es cierto? X, las funciones explícitas van a ser x, va a ser función de sí misma, y va a ser función de x, y z es función de x. Por eso que yo tengo que calcular solamente estas dos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo armo el arbolito? G sub 1 respecto de x, x respecto de x. G sub 1 respecto de y respecto de x. G sub 1 respecto de z, z respecto de x. Acá los hermanos, fíjense qué fácil, igual a 0. Estamos teniendo esto, es muy simple. Si ustedes hacen G sub 1, x y z, y acá ponen x, x y x. Entonces, G sub 1 respecto de x, después voy acá, x respecto de x. Seguimos. G sub 1 respecto de y, ¿sí? Voy acá, y respecto de x. G sub 1 respecto de z, z respecto de x. Igual a 0, por supuesto. ¿Me siguen? Lo mismo hago con G sub 2. Exactamente lo mismo. Uy, qué tarde que llegaste. Exactamente lo mismo. G sub 2 respecto de x, x respecto de x. G sub 2 respecto de y respecto de x. Fíjense que no son todos totales, ¿no? Todos tienen la letra D. No tiene signo Jacob, pues son todas funciones de una sola variable. Bueno, por supuesto que como siempre, x respecto de x es 1, ¿sí? Reordenan los términos. Acá reordenan los términos, lo ponen G sub 1 respecto de y respecto de x, G sub 1 respecto de z, z respecto de x, y este que le quedó solito, huerfanito ahí, lo pasan al segundo miembro. Lo pasan al segundo miembro con signo menos, por supuesto, ¿no es cierto? Y acá lo mismo. Acá cuando esto le da 1, entonces este lo pasan al segundo miembro con signo menos. ¿Me siguen? Este era 1, entonces esto murió. Entonces, después yo replanteo el sistema, pero este que lo tenía acá, solito, lo pasé con signo menos. Este lo pasé con signo menos. Me quedó esto. Bueno, ¿para qué hice eso? Para aplicar la famosa regla de Cramer, ¿sí? Yo ahora puedo aplicar Cramer directamente, ¿no? Esta sería la columna independiente.
Entonces directamente yo puedo calcular, yo tengo diferencial. ¿Sí? Yo puedo calcular diferencial de y con respecto de x, que lo tengo en esta columna, y diferencial de z con respecto de x, que lo tengo en esta columna. Tengo que aplicar la regla de Cramer, que ustedes la conocen. ¿Yo qué hacía? Yo planteaba el cociente entre dos determinantes, el determinante transformado y el original. El original directamente es g sub 1 respecto de i, g sub 1 respecto de z, g sub 2 respecto de i, g sub 2 respecto de z. Acá no hay problema. Para esta ecuación, ¿no es cierto? No hay problema. Y bueno, entonces acá, ¿cómo hago? Yo siempre tengo que trabajar con el sistema. Entonces yo tengo esto. Yo cuando quiero calcular diferencial y respecto de x, lo que tengo que poner en el numerador es el transformado, reemplazando esto, que yo tengo acá, por el término independiente. ¿Sí? Entonces directamente, en vez de poner estos dos como puse en el discriminante normal, pongo menos g sub 1 respecto de x, menos g sub 2 respecto de x. Y lo demás sí, no la cambio. Y bueno, saco el signo menos afuera para que no moleste. ¿Sí? Y cuando calculo la de z respecto de x, lo mismo. El denominador va a ser el mismo. En el práctico lo calculo una vez y listo. Pero el que va a cambiar va a ser esta. Voy a tener que reemplazar esta columna. ¿No es cierto? Esta columna por este término. Que es lo que hice. Y bueno, este se llama determinante jacobiano. ¿Sí? Y es la derivada parcial de g sub 1, g sub 2, respecto de las dos variables. Por eso que lo ponen así. G sub 1, G sub 2, respecto de las... ¿Cuáles son las dos variables? Y Z. ¿Sí? Son las variables independientes. ¿Estamos? Y Z, que son... La variable independiente es X, pero son las dos funciones que yo estoy considerando, ¿no es cierto? Yo tengo acá G sub 1 de X y Z. ¿Cierto? Entonces, directamente, cuando yo hago esto, directamente me va a quedar respecto derivada de G sub 1, G sub 2, que son las dos funciones que ustedes ya conocen, respecto de I y de Z. ¿Sí? Respecto de I y de Z. Ustedes acá tienen I y Z, porque esta la toman como independiente. Y esto no lo conoce. Así que, bueno, qué fácil. Ese es el tercer caso. Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar cómo armó para hacer la regla de Kramer? Ahí me perdí un poco. Regla de Kramer, acá lo tenemos. Hasta acá estaba, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo acá lo único que hice fue, esta es la regla de la cadena, eso lo entendí. Después, ¿qué hice? Esto es 1. Entonces, este término lo pasé al otro lado, va con signo menos. Estamos al otro miembro. ¿Sí? La regla de Kramer es muy simple. Ustedes lo recordarán del álgebra. Yo tengo acá este determinante. Cuando yo quiero calcular esto, yo puedo calcular diferencial y respecto de x, diferencial de z respecto de x. Cuando yo quiero calcular esto, diferencial y respecto de x, va a ser el cociente entre determinantes. ¿Cuáles son? El denominador es el original. O sea, G sub 1, elimino las incógnitas. G sub 1 respecto de i, G sub 2 respecto de i, G sub 1 respecto de z, G sub 2 respecto de z. Ese es el denominador. Y en el numerador, yo genero, invento un discriminante nuevo. ¿Cómo lo hice ese discriminante nuevo? Bueno, yo reemplacé esta aquí, en la columna incógnita, que es esta. En vez de poner este, como puse en el denominador, pongo esta columna. Yo hago un cambio y yo reemplazo esta columna por esta, eso es álgebra. La reemplacé ahí. ¿Sí? Y listo. Y empieza que el signo menos. Y cuando calculo esta, el denominador es el mismo, pero yo reemplazo esta columna. En vez de poner esta columna que tengo acá, pongo esta. En el numerador. ¿Sí? Después saco el signo menos afuera para que no moleste. Y esta es una notación simbólica que se usa, ¿no es cierto? Sería el jacobiano de G sub 1, G sub 2 respecto de IZ. Que sería esto que tienen acá. G sub 1, G sub 2 respecto de IZ. Respecto de I. Y eso sería todo. ¿Sí? Es una notación simbólica la que usan ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Que en el práctico después verán cómo lo usan. Y acá la tiene las dos, ¿no es cierto? G sub 1, G sub 2 respecto de IZ y respecto de IZ. O sea, como ven, siempre el de abajo es el mismo. Siempre el discriminante de aquí. Y el que cambia es el de acá arriba, ¿no es cierto? Cuando es la de respecto de X, el de arriba reemplazan por X. Cuando es respecto. Ahí lo tienen muy clarito. El de Y y el de X. Por supuesto que tiene que ser distinto de 0 el denominador si no están en el orden.
Entonces, Kramer sale, es cuestión de armar el Kramer, le sale solo. Lo demás son notaciones. ¿De dónde sale? Acá tengo G sub 1, G sub 2, respecto de XZ. Y acá tengo G sub 1, G sub 2, respecto de IZ. En la notación simbólica ponemos la fila respecto de las columnas. Entonces, en el numerador ponemos la fila, G sub 1, G sub 2, respecto, y acá ponemos las columnas. Es una notación. Simplemente es una notación. Este sería el discriminante denominador, el fundamental, ¿no es cierto? Y bueno, ahí lo tienen muy claro, que es el que no se tiene que hablar. Y ahí tiene un ejemplito, que bueno. También, como siempre, los ejemplos lo hacen en papel y listo, ¿sí? Diferencial Y respecto de X, Z respecto de X, lo sacan en papel, ¿sí? Lo ven, véanlo, tienen toda la semana, véanlo tranquilo, después cualquier duda me consulta. Les voy a dar ahora, rapidito, el cuarto caso, porque es lo mismo. Pero, no obstante, la próxima clase lo volvemos a revisar, ¿sí? ¿Estamos? Pero se lo doy para que, ya que vimos el anterior, son 5 minutos, 10 minutitos, para que lo vayan pensando. Así tienen todo para analizar el finde y cualquier duda me la consultan. Próxima clase empezamos con sus dudas, que seguramente aparecerán, ¿sí? Entonces, función. G sub 1 de x y v igual a 0, G sub 2 de x y v igual a 0. ¿Sí? G sub 1 de x y v y G sub 2 de x y v. Fíjense que la diferencia es que yo tengo también dos sistemas, pero yo acá tengo dos variables. Antes tenía 3 solamente, acá tengo 4. Para distinguir, yo la llamo, en vez de llamarla z, cualquier cosa, la llamo u y v. Es lo mismo. Las funciones implícitas ya las defino así. U y B son las dos. En función de X, Y. O sea que se recomplica. U va a ser F1 de XY y B va a ser F2 de XY. ¿Sí? Y entonces, ¿qué son las funciones? Yo voy a tener que calcular 4 derivadas ahora. La parcial de U con respecto de X, la de U con respecto de Y, la de B respecto de X y la de B respecto de Y. Voy a tener que calcular 4 conociendo solamente esta. Interesante. Hacemos como siempre, salva la regla de la cadena, el famoso arbolito. Yo tengo G sub 1 de x y v y G sub 2 de x y v. Y las variables x y, tengo x de x, y va a depender de y, u va a ser función de x y b es función de x y, que son las funciones que yo explicité, u y b. Y tengo que calcular la derivada de u respecto de x, la de u respecto de y, la de b respecto de y. Entonces, bueno, hay que hacerlo por partes. Vamos a calcular la de U respecto de X. Las demás son iguales. Después las hacen, normalmente en el práctico, en el final le pedimos que hagan una sola, por eso. Yo le doy una y después ustedes las practican. Pero para entender esto hay que hacerlo, si no, vamos al arbolito. G sub 1 respecto de X, X respecto de X. Estoy calculando respecto de X. ¿Sí? Entonces, G sub 1 respecto de X, X respecto de X. G sub 1 respecto de Y, como estoy calculando respecto de X, es Y respecto de X. G sub 1 respecto de U, ¿no? El otro, U respecto de X. Fíjense que acá es total. Acá es total, porque Y es función de Y solamente, después va a ser 0, pero no importa. Y acá es parcial, porque U es función de XY. U respecto de X y V respecto de X. ¿Sí? Igual a 0. Y hago lo mismo con el G sub 2. G sub 2 respecto de X, X respecto de X. G sub 2 respecto de Y respecto de X, U. Bueno, acá llegó 1. Bueno, G sub 1 y G. Ahí lo tienen, completito. Eso fue aplicar simplemente la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Por qué hice siempre respecto de X? Porque yo voy a tener que primero hacer respecto de X y después respecto de Y. Así que no se pongan nerviosos por eso. Acá siempre es respecto de X. Guarda. Siempre respecto de X. Bueno, por supuesto que X respecto de X1 y respecto de X igual a 0, pues son las variables independientes. Entonces hacemos lo mismo que antes. Eliminamos este, y ese va a ser el término independiente que paso con signo menos a la otra columna. ¿Ven? Bueno, a partir de ahí ya se transformó en el anterior. O sea, ya es igual. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, entonces directamente, ¿qué les interesa a ustedes calcular? Y la derivada parcial de U respecto de X. ¿Sí?
Y bueno, directamente aplican la regla de Cramer de nuevo. ¿Cómo la aplican? Bueno, directamente acá en el denominador, ¿qué ponemos? El determinante original, o sea, G sub 1 respecto de U, G sub 1 respecto de B, G sub 2 respecto de U, G sub 2 respecto de B. G sub 1 respecto de U, G sub 1 respecto de B, G sub 2 respecto de U, G sub 2 respecto de B. Ese es el original. Después, lo que van a hacer después ustedes, ¿sí? Van a poner el numerador, pero guarda que en el denominador van a tener que reemplazar la columna. Van a tener que reemplazar la columna. ¿Sí? Y bueno, ahí lo tienen. El signo menos lo sacamos afuera y san se acabó. Listo. ¿Sí? ¿Sí? Bien. La notación simbólica la saben hacer ustedes. Acá, ¿cuáles son las filas? G sub 1 y G sub 2. G sub 1, G sub 2. ¿Cuáles son las variables? Bueno, fíjense, X y B. Respecto a X y B, o sea, las columnas son X y B. Y el de abajo es G sub 1, G sub 2, el denominador, y U y B. Por supuesto que este tiene que ser distinto de 0. Y la otra es lo mismo. Cuando hacen el Cramer, reemplazan la otra columna. ¿Verdad? Cuando yo hago el Cramer acá, voy a reemplazar esta otra columna. Entonces, ahí que tienen acá, fíjense que acá reemplazaron una y acá reemplazaron la segunda. ¿Sí? O sea, esta. La segunda. Ahí en vez de meter esto, ¿sí? Colocamos esto. Entonces ahí sacamos la derivada parcial de B con respecto de X. Y acá tenemos la notación simbólica. Lo demás, nosotros cuando en un final no le pedimos. Simplemente, ¿sí? Es exactamente igual. Háganlo, así lo practican. No lo van a ver, no lo van a entender de otra forma. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Si quieren darse el gusto de hacer el ejemplo, háganlo. Es muy fácil, comparado con lo que van a ver en el práctico, muy fácil, pero es para que sientan el hecho de que lo pueden resolver. No, tampoco los del práctico son bastante simples también, pero claro, se complica porque este tema es más difícil en teoría. El tema de la próxima clase va a ser derivada direccional. ¿Sí? Próxima clase, charlamos de derivada direccional. Por favor, los temas que vimos hoy son complejos e importantes. ¿Sí? Porque a veces son complejos y no son tan importantes, yo se lo digo, pero estos son fundamentales. Así que, próxima clase, vamos a darle el tiempo que les haga falta, si es que les hace falta, para analizar cualquier duda que tengan sobre derivada de la función implícita. Compuesta no creo que haya, sí hay también, pero derivada de la función implícita. Si alguno tiene una duda ahora, la vemos. No, cuando se le pase el mareo me dice, ¿no? No. Bueno, ya saben, cualquier otra cosita que les interese en la semana me lo consultan.